Aquí nos habla que efectivamente en el artículo 59 de la ley, valga la redundancia, establece una obligación a los actores de comercio exterior, que son los importadores, los exportadores, ¿a qué? A que formemos el expediente electrónico. Tantas veces que lo decimos, hay que trabajar con ese expediente electrónico para cada una de las operaciones que nosotros manejamos del día a día y que amparen nuestras operaciones de comercio exterior, donde venga contenida toda la información que hemos transmitida anexa al pedimento. Cada operación de comercio exterior se conforma por lo menos de 10 documentos. Imagínense, estamos hablando de un estándar. Actualmente hay un énfasis en la digitalización de los archivos, ya que a partir del 1 de julio entró en vigor el nuevo reglamento de la ley aduanera en el artículo 81, el cual, además de estos que comenta el artículo 36 de la ley aduanera, los acuses de recibo, también debemos de cumplir con lo que menciona el artículo 81 del reglamento. Yo no sé si ustedes se acuerden, ¿no? Que es necesario tener una serie de documentos, entre ellos el pedimento de exportación de origen. Eso va a ser necesario. No sé si ya alguno de ustedes ya está trabajando para que el proveedor le envíe el pedimento de exportación y no esperar hasta que ya entre en vigor la manifestación para poderlo cumplir. Entonces, en estricto sentido, es necesario tener ese expediente por lo menos 5 años, ese expediente tanto electrónico como digital, y por supuesto el artículo 81, cumplir con cada uno de los documentos que nos pide ahí el artículo 81. ¿Qué son esos documentos que nos pide el 81, además del artículo 36A de la ley? Siguiente, Roberto, por favor. Como obligación, nosotros tenemos en el artículo 59, fracción tercera, en el primer párrafo, ¿qué son esos documentos que me debe de proporcionar, en este caso, ustedes como importadores o exportadores? La factura comercial o el documento equivalente, el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte. No tengo problema en el primero, en el segundo tampoco. En el que compruebe el origen, tampoco tengo ningún problema, donde aparezca el origen o la procedencia. Y en el cuarto, en el que conste la garantía, ese es algo que en el día a día nosotros lo estamos llevando y no tenemos problema. Siguiente, Roberto, pero esto es lo que maneja el artículo 81. ¿Por qué les hago alusión a esto? Porque en realidad para poder auditar un pedimento, el pedimento por sí solo no le entiendo nada. Si no tengo la constancia y el soporte de todos los documentos que me van a soportar la declaración en el pedimento, y para eso lo vamos a explicar en un momento más. En el que conste el pago de las mercancías tales como la transferencia electrónica, que hay un tema importante. Yo no sé si en el área de contabilidad ustedes han hecho un clic para hablar con el financiero y decir, oye, necesitamos ir integrando los expedientes porque de aquella mercancía que me llega en el día a día a la planta, necesitamos tener que cómo estás pagando esa mercancía y tener el comprobante de pago de esas mercancías. Oye, Carlos, pero es que yo no los pago de inmediato, los pago a 30, 60 o 90 días. Bueno, ahorita vamos a ver adelante que existe la necesidad también en términos del 81, contar con un contrato relacionado con la transacción de la compra-venta de esa mercancía. Entonces, aguas con este punto, es algo que ya nos lo han dicho, nos lo vienen prorrogando. Ahorita esperábamos que el 30 de junio, que fue cuando se publicaron las reglas generales de comercio exterior para 2020, hubiera alguna prórroga o algún indicio que lo van a prorrogar. Sin embargo, no lo vimos. Lo único que vimos en el transitorio es que una vez que suban el formato a la manifestación de valor, lo que va a suceder es que tenemos solamente 30 días para conformar el expediente. Por eso era necesario recordar este tema, además que es parte del tema de hoy para la auditoría de un pedimento. Si nosotros no tenemos toda la información, pues solamente vamos a darle un palomazo al pedimento sin saber si la declaración que estamos haciendo en ese pedimento es correcta por la falta de los datos. Por ejemplo, nos ha tocado casos en consultas que un cliente me dice, Carlos, declara $10,000 de mercancía, aquí te mando la factura. Y por alguna situación comercial o que exista alguna vinculación que no nos notifican, después de 30 días cuando salió la carga, les llega otra factura con un valor diferente y les cargan. Puede ser una vinculación, puede ser una regalía, puede ser un financiamiento y el cual no se declara en el pedimento. Y
y hay una omisión de contribuciones. Y en el momento que la autoridad lo detecta, pues hay una infracción y en consecuencia una sanción que va del 130 al 150% de que debe pagar uno esa multa por esa omisión, por el monto de la omisión, además de los impuestos que correspondan. Entonces, sin salirme del tema, por favor tengan en cuenta estas láminas donde están actualizadas y debemos de tener esa documentación que nos exige el artículo 81 del reglamento, que son también en la fracción sexta los relativos a los gastos de transportes, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate. Aquí hay un tema bien importante que lo hemos hablado siempre que vamos a una reunión, lo comentamos porque se nos va en banda. En una ocasión estábamos nosotros dando una plática de comercio exterior por el Bajío y decíamos, bueno, es que en términos del 81 debemos de tener todos los elementos relativos al transporte, seguros y gastos. ¿No tendrán una póliza global de transporte? Me decía el de finanzas. No, no lo tengo, no tenemos ninguna póliza de seguro. Y después el director general, sí tenemos una póliza y que la estamos pagando a Suiza y hay un gasto que no estamos declarando en cada operación. Entonces, aquí nosotros como actores de comercio exterior, nosotros lamentablemente o afortunadamente para muchos, tenemos que estar involucrados en el día a día para efectos de poder conocer toda la trazabilidad de la operación. Y una de ellas es, aunque salgamos regañados con el director, oiga, señor director, ¿tenemos alguna póliza global de transporte del cual nosotros no estamos enterados en la operación diaria? Porque la verdad es que nos hemos encontrado sorpresas de verdad desagradables y que lamentablemente no todas terminan en una declaración espontánea, sino que en facultades de comprobación han detectado y, por ejemplo, han detectado el pago de regalías y les hacen una auditoría de 4 años anteriores. ¿Cómo se da cuenta la autoridad? Pues la autoridad se da cuenta porque, les voy a repetir, esto de la ventanilla única de los FDIs, pues es una herramienta más, pero no para beneficio de los importadores, sino para beneficio de la autoridad o la facilidad al servicio de administración tributaria para detectar qué estás pagando en el extranjero contra qué estás declarando en los pedimentos. Es decir, ellos ya tienen un score de cuánta cantidad pagaste en el ejercicio fiscal al extranjero y cuánta fue pedimentada. Es decir, yo voy a contar el valor de cada pedimento durante ese ejercicio y ellos me van a compulsar lo que pagué. Y si existe más del 30% en diferencia, tenemos que conocer que en la resolución miscelánea existe la regla 133, donde me van a dar de baja en el padrón por no declarar la cantidad que rebase más del 30%. Y entonces ellos se van a dar cuenta de esa omisión en automático. Les aconsejo que, pues, como les digo, es involucrarnos en materia de comercio exterior y preguntar, investigar con nuestro director, con la gente de finanzas, con contabilidad. Considero que esta regla les he recomendado mucho que la compartan, la 133 de la resolución, en cuanto a las causales de suspensión al padrón de importadores. Porque si no tenemos activo el padrón de importadores, nos metemos en un problema porque la carga no la detienen en la aduana y no puedo yo sacarla como agente aduanal porque están suspendidos. Entonces son varios conceptos, son 46 causales retroalimentando el día de hoy. Entre más escuchemos esto, por supuesto que nosotros se nos va a estar grabando, oye, hay 46 causales, vamos a compartirlas con el contador, porque el contador tiene gran parte, un 80% en la parte fiscal, que es una causa de suspensión. Oye, pero no tengo los gastos relativos al transporte y estamos pagando una póliza de seguro al extranjero y no la estoy declarando. Pues hay que regularizarlas. Hay un procedimiento en el artículo 117 del reglamento, donde establece el procedimiento para hacer las declaraciones y los ajustes pertinentes en el mes de enero de cada ejercicio, de cada año. Entonces es importante. Y aquí hablan de la fracción séptima, el contrato relacionado con la transacción de las mercancías objeto de la operación. Es importante que ya trabajemos con ese contrato. Ese contrato son convenios entre particulares, pero deben estar firmados por ambos para poderlo tener sin mayor problema. Y lo que soporten los conceptos incrementales, volvemos al tema. Nosotros en el día a día, por la
por la cantidad de operaciones, por las actividades que desarrollamos, queremos sacar la mercancía, cueste lo que cueste, a sacarla. Y a veces no nos percatamos de que no tenemos todos los conceptos incrementables, como pueden ser fletes, pueden ser maniobras en el extranjero, que no declaramos en el pedimento. Nada más es poquito hoy. Y va sumando las operaciones y resulta ser que ya no es poquito. Y al final del día podemos tener un problema en esa parte. Por ahí me está preguntando Silvia, efectivamente, si hay un contrato, un machote en el contrato. Lo vamos a decir, en nuestro portal existe un contrato en inglés y en español, y es solamente un ejemplo. Acuérdense que los contratos son de alguna forma convenios entre particulares, donde el clausulado o las cláusulas que contiene el contrato, ustedes las pueden negociar, pueden poner muchas, pueden poner pocas, o pueden poner las que son necesarias en relación a cuándo te pago, el término de venta, el tipo de moneda, dónde te pago, para ver una trazabilidad y claridad de lo que están pagando, porque el contrato, cuando la autoridad ejerza las facultades de comprobación, o presentas el pago o presentas el contrato donde te avale que tienes un crédito de 30, 60 y 90 días, y hay que cuidar que esos pagos se hagan en esas fechas y tener el comprobante en el expediente. Entonces, ahí te contesto, Silvia, gracias por preguntar. Entonces, al final del día, lo que necesitamos es precisamente que estos conceptos incrementables que se refieren al artículo 65 de la ley, los tengamos soportados. ¿Qué sucede? A veces el forwarder o la propia naviera no entregan los comprobantes a tiempo. Y me dice Silvia, perdón Silvia, voy a ocupar de ejemplo. Carlos, pone el mismo flete que pasamos el mes pasado. Le pongo el mismo flete y resulta, ¿no? Que incrementamos $4,000 y le llega el comprobante por 4,500. Entonces, ahí hay una diferencia de la cual hay que rectificar el pedimento para poder pagar las contribuciones correctas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos visuales. Yo les sugeriría en ese sentido. Ahorita nos vamos a las preguntas y respuestas en un ratito para atenderlas de forma puntual y no distraernos un poquito, pero es importante indicarles que nosotros debemos de tener y debemos de una reunión con nuestros proveedores, con nuestros forwarder, para que establezcan, antes de que entre este artículo 81, que ya está en vigor, solamente en cuanto suban la manifestación de valor a la ventanilla, entra en automática la obligación de hacer la manifestación de valor en las condiciones que establece la regla, a la ventanilla única, y de forma paralela entra el artículo 81, así lo establecieron en los transitorios del 30 de junio. Entonces, toda la información, y por si le pasó algo a la autoridad o le faltó algo, cualquier otra información o documento necesario para determinar el valor en aduana. Siguiente, Roberto, por favor. Se va el tiempo muy rápido. Bien, ¿cuáles serían? La siguiente, Robert, por favor. Entonces, yo les aconsejo eso. Es necesario que, por favor, hagan estas reuniones para comprometer al proveedor y que les otorgue el comprobante. Que no sea, si le dicen $5,000, sean $5,000, porque de ahí va a haber una serie de situaciones irregulares que ustedes se van a dar cuenta. Bien, si nosotros no tenemos o podemos incumplir con esta información, la multa es de 3,730 a 5,590 por documento faltante, ¿no? Puede ser la mínima o puede ser la máxima. El lunes comentábamos, si hay una agravante se va a la máxima. Si es una primera vez, son 3,730, está actualizado. Y hay que tomar en cuenta que en cada operación de comercio exterior, les vuelvo a repetir, son 10 documentos. A veces tenemos un folder lleno de documentos, pero por lo menos, o cuando menos, 10 documentos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Y por qué les dije todo esto? Porque para llegar, siguiente, Roberto, para llegar a auditar el pedimento, pues nosotros